Acción Ciudadana. Bueno, señores, llegó el momento que todos, especialmente yo, esperamos. Ahora, con muchísimo orgullo, con infinito amor, pido que suba a este escenario el mejor presidente de la historia, de nuestra historia ecuatoriana. Uno de los mejores de Latinoamérica, junto con Lula da Silva, Hugo Chávez Frías, Cristina Kirchner, Evo Morales, Pepe Mujica, nuestro presidente eterno, Rafael Correa Delgado. Muchas gracias. Bueno, cuando presentaba al mejor presidente de la historia estaba buscando si había venido. Le agradezco muchísimo su generosidad. Créanme que todo lo que hacemos lo hacemos con infinito amor y solo para servir a nuestro pueblo. Y esa es la razón de ser del poder político. Algunos creen que el poder es bonito. Al menos a mí me molestaba mucho, por eso quise venir a Bélgica para tener un poco de paz. Pero el odio, la venganza de los que tuvieron que pagar más impuestos, de los que vieron que los hijos de sus empleadas domésticas iban a mejores escuelas que las de sus hijos, de los que vieron que tenían que pagar seguridad social, sueldos justos, ese odio nos quiere perseguir también aquí en Bélgica. Así que les agradezco muchísimo su presencia. No sé cuánto tiempo tengo la jefa, Julia. 45 minutos. Porque tengo tanto que contarles, de anécdotas bastante folclóricas algunas veces. Por ejemplo, me dicen siempre que extraño la presidencia. Y yo les contesto, nada. Porque realmente añoraba la vida de familia, la vida cotidiana, la vida anónima. Antes de ser presidente detestaba ir al Supermaxi a comprar, ahora adoro ir a Deleuze a comprar. Ustedes no se imaginan las delicias de la vida cotidiana. Pero cuando entré, escuché los acordes de la canción Patria y recibí el abrazo cariñoso de todos ustedes, ya me di cuenta que extraño tan profundamente, ¿no? Estar con ustedes, compañeros. Esas canciones de la patria, que la mediocridad y la traición, hasta eso lo han querido ocultar. Ya se fue Carolina, je ne sais pas si vous comprenez el español, o pueden dejar contar esta historia porque hace drôle. Carolina, la presidenta, nuestra anfitriona, ella habló del 2015 que me vio en la Cumbre de los Pueblos. Yo me muero de vergüenza de esa reunión. Les cuento esta anécdota. Quiero contarles algunas anécdotas, pero depende del tiempo. Bueno, porque yo era presidente de CELAC, de Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, la cumbre con Europa. Tengo que serles muy sinceros, nos sentimos ninguneados. O sea, Europa no se interesa por la América Latina, con las excepciones de compañeros como Izquierda Unida, Podemos, Los Verdes. Y qué compañeros, ¿no? Cuánta solidaridad. Bien se dice que la izquierda trabaja por idealismo, mientras que la derecha trabaja por intereses, ¿no? Esto, han pasado malas noches trabajando, preparando este evento. A todos los organizadores, Julia, a todos ustedes, muchas gracias. En todo caso, en esos viajes, que ahora critican hasta que tengamos aviones presidenciales, ¿verdad? Es un país de 16 millones de habitantes, 100.000 millones de Producto Interno Bruto. Teníamos, cuando yo llegué, 2 turbohélices de los 70. Compré primero un Legacy, el avión más barato que pudimos encontrar, de 13 pasajeros, pero es de corto alcance, 5 o 6 horas. Teníamos que hacer 4 escalas para venir a Europa. Compramos después, en el 2013, sobre todo cuando queríamos profundizar nuestra relación con China por los sectores estratégicos, un avión Falcon francés de largo alcance de 14 pasajeros, es decir, una república con 2 aviones ejecutivos, 13, 14 pasajeros, corto, largo alcance. Y dicen que es un lujo. Y dijeron que lo iban a vender. Y todavía estamos esperando que los vendan, ¿verdad? Bueno, en todo caso, hacen creer que esos viajes es para pasear. Realmente en esos viajes ni siquiera dormíamos. Peor en esa cumbre donde yo era el presidente de Latinoamérica.
Entonces tenía que intervenir en nombre de Latinoamérica, tenía que coordinar muchísimas cosas. Y había la cumbre de los pueblos y no nos podíamos negar a participar en esa cumbre. Pero era de un lugar al otro, sin comer, sin dormir, pero sin dormir. Entonces recuerdo que salí, me dijeron que era en San Michel. San Michel es la catedral de Bruselas. Les pido que la visiten, es una catedral bellísima. A mí pocas cosas me impresionan más que una catedral gótica, me encanta el gótico. Catedral gótica maravillosa. Primero que era en San Michel, la reunión, la cumbre, salgo del Parlamento Europeo, creo que estábamos, no recuerdo exactamente, o el edificio de la Comisión, vamos al Mercedes blindado, vidrios oscuros que siempre nos ponen, ¿no? Caravana ese rato acabando el discurso en la computadora, ni siquiera se podía ver, porque tampoco así hubiera podido ver porque estaba trabajando. Llega una multitud recibiendo a Rafael y la palabra de Rafael Correa, y en esta bellísima iglesia gótica y el gótico, porque repleto de gente, y cuando salgo, una chica, una diputada muy prudentemente, pero preocupada, dice: presidente, esto no es gótico, esto es romano. No, ¿cómo vas a creer esto es gótico? Y para no hacerme quedar tan mal, ya me dice: no, tal vez la antigua iglesia era romana, y hay algo de gótico, pero la nueva iglesia también tiene algo de romano. Y cuando salgo, me doy cuenta que no era en San Michel la reunión, sino en el Sacré-Cœur, que es una iglesia estilo romano, no, más que romano, ¿qué estilo será el Sacré-Cœur? Bueno, en todo caso no es gótico. Entonces fue un papelón que hice, pero créanme que ni siquiera me di cuenta dónde me llevaba. Bueno, yo quiero seguir el buen ejemplo de Javier, empezando con la gratitud. Yo soy un expresidente, ¿quién le hace mucho caso a los expresidentes, no? Y miren, la gente de todos lados ha venido. Quiero agradecer a los compañeros que han entrado muy duro por esta reunión y vienen de hacer un foro muy exitoso, también España, compañeros de Izquierda Unida, Fran, Javier, la compañera Julia, compañero Marcelo. Julia, muchas gracias por todo tu esfuerzo. Pero sobre todo, quiero agradecer a cada uno de ustedes. Han venido de tan lejos para mostrar su cariño, su apoyo. Dios les pague. Bienvenidos de España, bienvenidos de Italia, bienvenidos de Suiza, bienvenidos de Holanda, bienvenidos de Francia, Luxemburgo, Alemania, Inglaterra, vinieron en buses. Y por supuesto, bienvenidos todos los hermanos de la Patria Grande que han querido acompañarnos el día de hoy. Créanme que cuando yo les dije en el 2006 que mi gobierno iba a ser el gobierno de los migrantes, yo creo que tengo un defecto, el amor por la verdad. Eso es un defecto en la política, al menos en la política mediocre. Yo vengo de la academia, en la academia no decir la verdad es el pecado capital. En política decir la verdad parece que es el pecado capital. Bueno, seguiré cometiendo esos pecados, yo no me creo político en el sentido tradicional de la palabra, me creo tan solo un servidor de mi gente. Pero créanme que cuando hablo de los migrantes, como decimos en Guayaquil, se me hace un buyuco el corazón, ¿no? Yo soy un migrante más en estos momentos. Sin embargo, vine en otras condiciones. Con la familia de mi esposa aquí, conociendo ya el medio, conociendo el idioma, con la pensión vitalicia del presidente, que en algo ayuda. No mucho, pero en algo. Y aún así es tan duro. Esto solo ha hecho, esta experiencia de vida, solo ha hecho que aumente mi admiración por nuestros hermanos migrantes. Vivieron en condiciones extremadamente difíciles. Yo sé que ya han escuchado estas palabras, pero no me cansaré de repetirlas. Exiliados de la pobreza, expulsados de su propia patria por el neoliberalismo, la codicia, por la quiebra de otros que se le hicieron pagar a ustedes. Quebraron los bancos, pero no los banqueros. Se les robaron la plata. Y nunca se olvidaron de su patria. ¿Y por qué dije que el 2006 que íbamos a hacer el gobierno de los migrantes? Porque sabía el dolor que eso originaba, que no eran cifras, eran seres humanos, historias, dramas. Pero también porque sabía como economista que ustedes habían salvado la patria. Lo único que exportó el neoliberalismo en nuestro país fue seres humanos, nada más. Después de esa quiebra, se calcula que cerca de 2 millones de personas en condiciones tremendamente precarias dejaron su tierra, su madre patria, de cualquier forma posible. Y pese al maltrato, jamás se olvidaron de su país.
con ese euro que con tanto esfuerzo se ganaba en Madrid, en Murcia, en Valencia, en Génova, en Milán, en Bruselas, en Londres, se lo ganaban ese dólar en New Jersey, Connecticut, Nueva York, mandaban ese dinero a La Plata, al Ecuador, la famosa remesa de migrantes. Y eso es lo que permitió que Ecuador no colapse totalmente, no se parezcamos como república, no había nada más. Pero fíjense la contradicción. 2, 3 años después de esa quiebra bancaria, los bancos volvieron a romper récord, aunque no lo crean, volvieron a romper récord en utilidades. Y en nombre de falsas prudencias, mandaban una cantidad casi equivalente de lo que los migrantes enviaban dentro de su patria, fuera de la patria, en nombre de falsas prudencias. Y fíjense qué insulto para nuestros migrantes. Esa gente está de nuevo en el poder. Pero hay que decirlo, después de 3 años ya tenemos un ministro banquero, Mauricio Pozo. ¿Se acuerdan? Después que nos quebraron. ¿De qué meritocracia nos hablan? ¿De qué justicia? ¿De qué competencia? Competencia está donde le conviene, cuando ganan. Cuando pierden, pierden los demás y vuelven a tomar el poder. Ese es su fracaso. Y quiero decirles también que las experiencias más profundas como presidente de la República las tuve con estos hermanos migrantes. Les dije que le iba a presentar un discurso atípico, me gusta hablar de conceptos, era un discurso más personalizado, hablarles de algunas anécdotas. La emoción más intensa que sentía como presidente, tal vez con la excepción de ese terrible terremoto en Manabí. Y ya cada vez que escucho el pasillo Manabí o peor a Manavita no puedo contener las lágrimas si les contara todo lo que tuve que ver cuando llegué directamente del Vaticano a Manta. No había electricidad, no había nada, y ver los cadáveres, la madre abrazando a sus hijos, fue extremadamente duro. Pero otra experiencia muy intensa era cuando venía al exterior. Siempre nos reíamos con nuestros hermanos inmigrantes. Cuando en España le daba el abrazo a esa mujer que había dejado su tierra hace 18 años y no había podido volver a ella. Y había dejado a sus hijos, 2, 3 años. Una vez una mujer me dijo: presidente, dejé acostado a mis hijos y cuando se despertaron ya no vieron nunca más a su madre. Tuve que emigrar. Y la muestra del amor más grande, sacrificar, ver a sus propios hijos crecer por darle a esos hijos un futuro mejor, una mejor educación, oportunidades que esa madre, esa mujer nunca tuvo. Uno de mis mejores recuerdos es cuando tuvimos un viaje espectacular, cuando me dio la UBA, la Universidad de Barcelona, un doctorado honoris causa. Después fuimos a Madrid, después fuimos al Vaticano. Y en Madrid teníamos un almuerzo con los becarios, unos 120 becarios. Ustedes saben que tuvimos el programa de becas, ya no existe, por las tantas cosas que borraron. Unos programas de becas, bueno, el más grande de América Latina y proporcionalmente de los más grandes del mundo. Siempre devoto a la excelencia, dándole oportunidades a nuestros jóvenes brillantes, independientemente de su condición social. Esa era otra experiencia maravillosa. Recuerdo en San Petersburgo, de una joven afroecuatoriana, y le pregunté: ¿qué haces aquí? Soy becaria. Qué bien, ¿qué estudias? Ingeniería aeronáutica en la Universidad de San Petersburgo. ¿Y dónde eres? De la Cooperativa Unión de Bananeros del Guasmo Sur en Guayaquil. Ustedes saben que esos son barrios de extrema pobreza. Que antes de la revolución, esos jóvenes ni siquiera hubiesen aspirado a terminar el colegio. Estaba estudiando ingeniería aeronáutica en una universidad de prestigio mundial. Esa era nuestra revolución ciudadana. Pero les sigo contando esa experiencia. Estábamos en un hotel y, bueno, yo seguía sin identificar a mi gente. Cuando subo a la habitación para tal vez asearme, descansar un poco, veo a una ecuatoriana y le digo: oye, trabajando en el hotel. Hola, qué gusto, ¿tú dónde eres? Aquí, presidente. ¿Y cuántos ecuatorianos más? Trabajamos 3 compañeras más, 4 mujeres ecuatorianas. Y me fui a hablar con el gerente para que las invitaran, les permitieran ir al almuerzo. Al principio no quería, pero bueno, de algo sirve alguna vez ser presidente. Pero como tenían que arreglar sus cositas, llegaron un poco tarde. Yo ya estaba hablando, los 120 becarios, autoridades, y cuando los veo entrar, les digo: queridos jóvenes, aquí viene nuestra heroína. Por ellas ustedes están estudiando. Y se pararon a aplaudir, a rabiar a esas compañeras migrantes. ¿Cuánto nos debemos a nuestros migrantes? Pero también cuánto dolor creó la migración. Una cosa es, Javier, Frank, compañeros europeos, hablar de esto. Otra cosa es verlo. ¿No? La migración fue la mayor desestructuración social de la historia del país.
Se fracturó la sociedad, se fracturaron comunidades, se fracturaron familias. Empezaron fenómenos que no conocíamos antes. Por ejemplo, el suicidio infantil. Me recuerdo una niña de 12 años, Cantón Santa Isabel, Azuay. Pierre me dice que estuvo en Chunchi. Chunchi es el cantón tal vez con más migración proporcionalmente hablando. 52% de los niños crecieron sin sus padres en los años anteriores por la tragedia de la migración. Y se suicidó una niña de 12 años. Y no conocíamos ese fenómeno. Empezó el fenómeno de suicidio infantil. Y una carta diciendo que no se culpa a nadie. La recogí en mi libro, Ecuador de Banana República, la Nueva República. Que no se culpe a nadie. Todos éramos culpables, compañeros, de esa muerte. Todos éramos culpables de que haya gente que tuvo que salir de su propia patria. Que no hayamos podido construir un proyecto social, un proyecto nacional, un proyecto común que dé cabida digna para todas y para todos. Felizmente llegó la Revolución Ciudadana del 2007 y lo logramos, avanzamos muchísimo, pero con la traición, ¿cuánto han destruido en tan poco tiempo? Han vuelto los que saquearon la patria, han vuelto los que quebraron al país, no democráticamente ganándonos elecciones, la ganamos nosotros, ustedes la ganaron, nuestros migrantes, llegaron con la traición, con la componenda, con la falta de ética, se tomaron la patria y empezaron una brutal persecución política, que en mi caso es lo menos importante. Pero lo importante es que conozcan. O sea, yo ya llevo 8 o 9 procesos penales. Ni Al Capone creo que tuvo tantos procesos penales, ¿verdad? ¿Quién puede seguir creyendo que ha sido por deshonestidad, por malas acciones? Pura persecución. Pero prensa deshonesta siempre empieza preguntando y va a ir a dar la cara, en vez de decir, oye, ya es ridículo, pues que cada día le sacan algo nuevo. Si les contara, acusado de contratos petroleros con Petrochina, porque eran ventas anticipadas de petróleo, una gran operación financiera, nos daban plata y pagábamos a largo plazo con el petróleo, eso nos rescató de los problemas de 2015-2016. Estamos hablando del año 2010, también era una gran operación. Yo lo dije como ministro de Economía, China necesita hidrocarburos y nosotros necesitamos financiamiento. El hambre y la necesidad se unían. Bueno, hasta el 2010 yo tenía que aprobar las ventas petroleras. En ese año, anticipadas. En ese año se aprobó el nuevo Código de Planificación de Finanzas Públicas y ya no tuve que aprobar, solo una venta aprobé. Me acusaron hasta las ventas del 2016. Estoy acusado de las ventas hasta el 2016. Y que el flete era muy caro, que el castigo es como que si uno se pone a discutir todas esas cosas, ¿no? El caso Singue, un campo petrolero que su nombre no había escuchado hasta que lo leí en el periódico, que además es mentira de Petrochina, fue una gran operación, es mentira del campo Singue, ha sido un contrato muy rentable para el país, pero no tiene que acusar. Entonces dijeron que estaba mal negociado, que no era $34 la tarifa que había que pagar a la empresa, sino 33. ¿Qué pasa si viene otro equipo de auditoría y dice no, es 32? Se va preso el anterior equipo. Pero por último, ¿qué rayos tiene que hacer el presidente de la República ahí? ¿Saben por qué me involucraron 6 meses después de haber cerrado la auditoría? Cuando llamo impostor, a ese impostor que funge de contralor, porque dice que la empresa que perdió me había mandado una carta informándome a la presidencia de que había irregularidades. Entonces por eso soy cómplice, como que si el presidente lee todas las cartas que llegan a la presidencia, centenas de cartas. Pero ese nivel de ridiculez hablamos. Sobre endeudamiento, primero no es verdad, y esa es mi especialidad, están mintiéndonos, son ellos los que mienten. Nunca se ha manejado la deuda como la quieren calcular. Pero suponiendo que sea verdad, es una infracción administrativa, lo sumo civil, no. Maquillaje de cifras, indagación penal. Certificado de tesorería, otro juicio penal. ¿Saben por qué? Ustedes van a creer que estoy mintiendo, revisen. Porque hicimos certificado de tesorería, que no los hago yo ni me entero. Pero hice el decreto, permitiendo, apoyando, qué sé yo. A 360 días, y como la ley dice, hasta 360, no incluye 360, era solo hasta 359. ¿Creen que estoy bromeando? Vaya, vean el informe. Glosa de $500,000 por los intereses que se pagaron por esos CETES. Se les pagaron al municipio de Guayaquil, están en el Banco Central, o sea, no se han desviado 20 centavos. Pero glosa, juicio penal. Entonces ya cantinflesco. Pero eso nos cuesta tiempo, recursos, trabajar solo para abogados de concentración y la libertad para algunas personas porque no hay Estado de Derecho
Y cualquier cosa es prisión preventiva, cárcel, etc. Solo, compañeros, en las últimas 72 horas, en estos últimos 3 días, aquí está mi abogado, uno de mis abogados, foto de arriba. Tengo una nueva indagación por crimen organizado. Crimen organizado. ¿Ya? Somos criminales organizados por el caso de Brecht, a la cual no acusó este gobierno. Estos sinvergüenzas no acusaron, ya no hay impunidad. Yo no conozco a los funcionarios de Brecht, nunca lo he visto. Una vez conocí en 2006 antes de ser presidente, cuando era candidato en 2005, al representante, no me gustó, yo tengo feeling para eso, nunca más recibí un representante de Brecht, ¿no? Pero por el caso de Brecht, un politiquero como César Montúfar, que quiere ser alcalde de Iquique, como buen mediocre, busca llamar la atención como sea, nos pone juicio por crimen organizado a medio gobierno, es decir, la administración pública no es crimen organizado. Y a esa tontería le da paso el fiscal. Solo en los últimos 3 días, 72 horas, acusación de lesa humanidad por el 30S. Seguramente nuestras cabezas, en nuestros pechos, agredieron a las balas asesinas, ¿no? Los 4 muertos que hubo en el lugar de rescate, hubo 5 muertos, hubo más en la costa por otros desmanes, pero en Quito hubo 5, uno en el centro por un conflicto policial-militar. Los 4 que hubo en el lugar del hospital, los 4 nos apoyaban, pero somos nosotros los que hemos agredido. Asesinaron a un estudiante desarmado de un disparo en la cabeza. Asesinaron a un soldado de inteligencia que lo identificaron y a sangre fría lo mataron, el soldado Pancha. Asesinaron al soldado Jacinto Cortés cuando se acercaban a rescatarlo. Y cuando salía la caravana, creyendo que yo iba ahí, en realidad salí en otro carro, asesinaron al policía Froilán Jiménez en una bala que decía que iba dirigida a mí porque creían que estaba en el vehículo. Pero somos nosotros los criminales de lesa humanidad. En los últimos 3 días. En las últimas 72 horas, acabamos de recibir un ilegal peritaje en el caso Valles, que no lo conocíamos, no tenemos derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque no había acabado de foliar la fiscalía, enumerar las hojas, y no nos había dado ese documento, no sabíamos ni que existía. ¿Ya? Peritajes tan ridículos que a control remoto ellos descubren quién es la verdad. Son Sherlock Holmes, no sé si han visto esa serie que hay, ¿no? Elementary. O sea, Sherlock Holmes es un niño de pecho al lado de esta gente, porque de su escritorio pueden comprobar que Correa ordenó el secuestro junto con Romy Vallejo, y resulta que Romy Vallejo ni siquiera está acusado, ni siquiera está vinculado. O sea, es totalmente inconsistente. Y no solo eso, son 3 los peritajes que han hecho, porque no tienen pruebas, tienen que crearlas. Vaya, vean pues los títeres que mandan esos peritos, entre comillas. Correa misógino, dictador, autoritario, quitarle el micrófono a ese bocón. Esos son los peritos neutrales, objetivos, que nos hacen los peritajes sobre una materia donde no debe haber peritaje. Que el peritaje debe ser científico sobre cosas concretas. Además, yo soy académico. Cuando usted lee esos peritajes, si lo hiciera un muchacho de primer año de universidad, lo daría de año por torpe, confundiendo opinión con ciencia. Pero en los últimos 3 días, y en los últimos 3 días, justo el 13 de septiembre, jueves, marchando miles de ciudadanos protestando contra el gobierno traidor, son señales que nos mandan. La providencia de la jueza del caso Balda, informando a Interpol para que saque una alerta roja, para que metan presos, no humillen, ¿no? Entre otras cosas. O sea, la jueza tiene el derecho a hacer eso con su providencia. Y esto es lo que decidí esta la audiencia, pero manda los supuestos testimonios de Chicaíza, de otra policía, que todavía no están validados como prueba. Es una forma de prevaricar. Todavía no son pruebas, eso se va a ver en la audiencia. Tiene que haber el principio de contradicción. Pero yo le envío a Interpol como prueba para que me saquen la alerta roja. Solo en los 3 últimos días. O sea, uno se despierta cada día esperando, bueno, ¿qué más me inventaron? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra canallada? ¿Qué nuevo juicio tengo? ¿Qué nueva acusación? Créanme que una cosa es hablar del lawfare. Y yo hablaba del lawfare por el caso Lula, por el caso Jorge Glass. Y otra cosa es vivirlo, ¿no? Yo llevo meses, gracias a Dios no me ha faltado trabajo, pero meses trabajando solo para pagar abogados, también nos quieren quebrar económicamente. Y pese a que no me he ido mal económicamente, he trabajado para Rosa Today, haciendo entrevistas, tengo consultoría, me pagan por conferencias, me he comido los recursos, los ahorros de mi familia, incluso estoy endeudado, ya, porque el gasto es enorme. Abogado en Bélgica, abogado en Ecuador, abogado a nivel de Naciones Unidas, el sistema interamericano. Pero si esto fuera, como si esto fuera poco, ¿no? Agreguen a toda esta persecución un fiscal encargado. Eso no existe en Ecuador. Aquí está la izquierda unida, aquí están los parlamentarios europeos. Yo sí, ustedes, por supuesto, ustedes son la excepción.
pero hay mucha hipocresía, hay mucha doble moral. Aquí no se trata de opinar, sí, es la opinión de Correa, respeto mucho que está siendo perseguido, pero no coincidimos. No, no se trata de opinión. Cosas tan concretas como esta. Pidan el nombramiento constitucional del fiscal encargado. No existe. No es un cargo que existe, se lo nombró sin ley. Se votó al fiscal que ganó el concurso, tenía, de acuerdo a la Constitución y a la ley, que reemplazar al subrogante, pero como el subrogante no era incondicional, nombraron al que había quedado 10º en el concurso, que se presta a cualquier cosa. Yo tengo un acusador nombrado ilegalmente, no es actor legítimo, es todo nulo. Pero no se trata de opinar, se trata de que venga Europa y diga, enséñeme el nombramiento de acuerdo a la Constitución de este señor que está persiguiendo a Correa. No existe. Pero si como esto fuera poco, este señor se juramenta no delante de la Asamblea, como dice la Constitución, el artículo 120, numeral 11, sino ante el Consejo de Participación Transitorio, ese mamotreto que hicieron engañando a la gente, manipulándola con la consulta popular del 4 de febrero, cuyo presidente, el joven Julio César Trujillo, la renovación de la naftalina, ya le llamamos, ¿ya? Político fracasado, menos que mediocre, son los nuevos emperadores de la patria, con la complicidad de la prensa corrupta, si no, no fueran nada, cuyo presidente, que designa el fiscal que me persigue, y ante ellos seguramente, es decir, depende de ellos, ilegalmente, ese señor Trujillo se cansa de decir que soy un criminal, que voy a estar preso, etc. ¿Qué independencia judicial va a haber? ¿Qué proceso justo puede haber en esas condiciones? Y como si esto fuera poco, nombra un consejo transitorio de justicia, consejo de la judicatura. Teníamos un lujo de consejo de judicatura. Jamás usted habrá escuchado un escándalo en 6 años. En 2 meses da vergüenza ajena, como se insultan y se sacan en la cara. Tú pusiste a los jueces acá y tú pusiste al director ejecutivo que es un corrupto, y a las grabaciones que le piden coima, una vergüenza. Pero obviamente la condición para estar en ese consejo de transición es ser enemigo de Correa. Acaba de decir el día de ayer el presidente encargado, que es vicepresidente, Aquiles Rigaí, otro renovación con olor a naftalina, ¿verdad? Es que, jóvenes, muchos de ustedes no nacían, no conocen la historia. Aquiles Rigaí fue el binomio de Borja en el 84. Fueron derrotados por Férez Cordero, la antítesis, ¿no? Socialdemocracia, tal vez antes de la revolución, fue la elección con más claras opciones ideológicas. Socialdemocracia, veo, la derecha más retardataria. Y luego derrotado, traiciona a Borja y acepta el Ministerio de Bienestar Social de Férez Cordero. Año 84. Y huyó tuvo problemas con la justicia, corrupción, etc. Y ahora nos los traen como los salvadores de la patria, los que han sido sus sepultureros. Bueno, ese presidente del Consejo de Judicatura, el que maneja a los jueces, los fiscales, acaba de decir el día de ayer, para disculparse de las peleas que han tenido, no, ya hicimos las paces, nos pedimos disculpas y quedamos, que nuestro deber es salvar a la patria de la garra purulenta del correato. Es decir, ellos tienen una labor administrativa, jurídica, y dan esos juicios de valor, de persecución. O sea, ¿qué garantía de debido proceso vamos a tener? No solo aquello, si la jueza Camacho, que no se ha portado imparcial, quisiera hacerlo, anunciaron la evaluación de los jueces. Ahorita están en evaluación de los jueces. Es decir, el mensaje es, si no condenas a Correa, te votamos. ¿Qué independencia judicial puede existir? ¿Qué debido proceso? Entonces no nos perdamos el tiempo en que decir, no, Correa no es secuestrador, Correa no es esto. Porque salimos de una, nos van a poner otra. ¿Ya? Y otra. Digamos, en Ecuador no hay Estado de Derecho, no hay nada. Es el país transitorio. No solo el país de la traición, el país transitorio. Consejo de Participación transitorio, Consejo de Judicatura transitorio, Consejo Nacional Electoral transitorio, fiscal encargado, evaluación de jueces, para votarlos, para llenarlos con su gente, en forma absolutamente ilegítima, en forma absolutamente inmoral. Eso es lo que tenemos que denunciar ante el mundo, compañeros. Pero no les alcanza, ¿no? Por ejemplo, en este caso Valda, ahora soy secuestrador. Imagínense Rafael Correa en esta situación. Pinochet nunca tuvo una situación así. Sí, estuve en Inglaterra un tiempo, gracias a Baltasar Garzón. Pero regresó a su país nunca tuvo una situación así. Uribe estaba en la lista de narcotraficantes, las chuzadas, nunca ha tenido algo así. Férez Cordero nunca tuvo algo así. Y nosotros quedamos hasta la vida por respetar los derechos humanos. Ahora somos los represores. Y soy secuestrador de un asambleísta que era el principal oponente político. Balda nunca ha sido asambleísta. Y si había 1000
Y usted también, esto es muy concreto, pide el certificado asambleísta. No existe, pero así te lo posiciona la prensa, para hacer creer que era el competidor de Correa y por eso lo perseguimos, ¿no? Si había 1000 opositores, era el 1001. Pero así son las cosas. Pero como no les alcanza, porque por más que digan que fue plagio, secuestro con violencia y Correa es culpable, esto prescribe en 8 o 10 años, entonces ya están buscando un delito de lesa humanidad, porque es imprescriptible, ¿no? Entonces, porque su estrategia es evitar que yo regrese al país. ¿Y por qué evitar que yo regrese al país? Porque saben que si mañana regresamos y somos candidatos para cualquier cosa, siempre los vamos a derrotar. Quieren quebrarnos económicamente, emocionalmente, familiarmente. Yo se lo dije, mi intención era retirarme de la política. Ahora Efialtes fue el traidor a los espartanos, ¿no? El rey Leónidas, heroico, con 300 espartanos parando los ejércitos persas de Jerjes, y solo pudieron ser derrotados cuando un traidor resentido, Efialtes, le mostró otro camino a los persas para que rodearan a los espartanos. El Efialtes ecuatoriano, el Efialtes de Quito, ¿no? Que le regaló la república a los mismos de siempre, me ha hecho volver a la política. Yo quería retirarme de la política. Ahora dice que yo no me presenté en el 2017 porque sabía que no iba a ganar. Yo anuncié en el 2014 que no quería presentarme, no sé si lo recuerdo. En 2015, cuando se hicieron las reformas, puse como condición que yo no pudiera ser candidato. Y saben ustedes que si hubiera querido presentarme en el 2017, los volví a derrotar y en una sola vuelta. Y por eso nos temen, quieren arrebatarnos nuestra libertad, nuestro honor. Le decía que mi intención era retirarme de la política. Lastimosamente la política no se ha querido retirar de mí. Me han hecho volver al ruedo político para defender mi honor, mi proyecto. Yo tengo mi patria, es uno de mis proyectos vitales. No puedo permitir que se la lleven en peso unos traidores, los saqueadores del cielo. Pero su intención es no dejarnos en paz, dar un efecto de demostración. Miren lo que les pasa a los que desafían el sistema y nos mandan pseudos periodistas a filmar nuestras casas y tratar de demostrar que somos corruptos, y firman el departamentito que tengo tiñido, una habitación que está en mi declaración patrimonial, y firman el departamento que alquilo porque necesitamos algo más grande para ir con mi familia y dicen que también es mío, y firman la casa que tiene en núcleo el novio de mi hija y dicen que también es mía y que cuesta $1 millón y que tengo seguridad que cuesta $50,000 mensuales y que yo los pago, entonces soy un ladrón, y que los vecinos decían que yo tengo 3 carros de lujo y nunca demuestran nada. Pero ese es el periodismo que tenemos que enfrentar y nos viene, y es planificado, porque viene el uno, se va, regresa el otro y regresa otro, y por supuesto lo que hacen es caer en un ridículo aquí en Bélgica y desprestigiar una comunidad que tenía un gran prestigio como era la comunidad ecuatoriana aquí en este querido país. Tan sencillo como esto. Ahí está nuestra declaración patrimonial. Si hay un bien que no se haya declarado, es penal, delito, vayan, denúncienlo. No, es armar el show sin mostrar nunca nada, y lo repite la prensa corrupta, y uno tiene que demostrar la inocencia, no yo la culpabilidad. Todo se ha invertido. Es impresionante la decadencia. Y todo este trabajo, quería escribir, quería enseñar. Estoy escribiendo algunos libros, porque cada 2 semanas puedo escribir 2 horas. Y trabajo 14 y 6 horas diarias. Pero para hacer escrito a mis abogados, para preparar el video, para traducir. Y es tremendamente árido, desgastante. Porque una cosa es escribir un libro y ver cómo se avanza. Estudiar, leer y ver al final del día cuánto se aprendió. Y otra cosa es trabajar 14 y 16 horas diarias. Y al final del día, tan solo ver que no te pudieron destruir tanto. O sea, es tremendamente desgastante. Pero no se preocupen, compañeros. Esto es parte de la lucha. Con el ejemplo de nuestros migrantes, resistiremos y venceremos. Una cosa es hablar de lawfare, otra cosa es vivirlo. Y cuidado, yo soy afortunado. Estoy aquí en Bélgica, un país muy garantista. Están frustrados
porque no han podido encadenarme y llevarme como a perro al Ecuador, que es lo que buscaban. Pero lo que han hecho con Jorge Glass, y le agradezco mucho por empezar esta reunión recordando a Jorge Glass, ustedes pueden estar seguros que Jorge Glass no solo es honesto, es alguien que es capaz de dar la vida para impedir que se perjudique a la patria, que se le robe al país. Aquí no me vengan con cuentos que la asociación ilícita es un delito abstracto, que no se requiere probar que la plata... No, señores, nadie es corrupto por deporte. Se es corrupto para beneficiarse de esa corrupción. ¿Dónde está el dinero de Jorge Glass? El mismo fiscal dijo que no habían encontrado 20 centavos. Ahora estos sinvergüenzas, recién dicen, hace un mes y medio, el impertinente, el fiscal, ordenó buscar mis cuentas secretas. Acepté el desafío, le empecé a contar los días. Pasó el mes que le di y no encontró nada y no va a encontrar nunca nada, porque están solo junto a sus canalladas, toda esta tontería. Y el gobierno, sus testaferros en la asamblea, los payasos de la Comisión Anticorrupción, todos enemigos políticos del Consejo de Participación, dijeron que se han perdido 36.000 millones en corrupción generalizada, 36.000 millones. Eso es 36% del Producto Interno Bruto. El total de inversión en 10 años fue 90.000 millones. O sea, se robaron 40% de las inversiones. Pero bueno, ¿quién puede esconder 36.000 millones? Supóngase que haya habido 1.000 corruptos. 36 millones por corrupto, 1.000 cuentas. Bueno, se puede cubrir una de las 1.000 cuentas. Más aún con 36 millones. No han encontrado absolutamente nada y no encontrarán. Al menos, yo hablo por los altos dirigentes de la Revolución Ciudadana, como Jorge, como Ricardo, como Gabriela, como Doris, como tantos y tantos otros, gente de mano honesta, mano limpia, mente lúcida y corazón abierto por la patria, jamás encontrarán cuentas de ellos. Le decía, yo me siento afortunado. Jorge por creer en la justicia, que ya la destrozaron. Teníamos mayoría en la asamblea, se requerían 2/3 partes para levantar la inmunidad. Él pidió que le levantaran la inmunidad. Digo, yo no hay problema, yo enfrento esto es una canallada. Y jamás esperó todas las trampas que se presentaron, a tal punto que con falso testimonio, los corruptos, confesos de Odebrecht, acusan a Jorge sin ninguna prueba. Un testimonio no es suficiente, hay que probarlo. Ah, usted recibió plata, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque si no, cualquiera puede meterlo preso a cualquiera de ustedes. Pero el colmo del descaro es que lo meten preso al vicepresidente para robarle la vicepresidencia inconstitucionalmente. Y ni siquiera acusan a los corruptos confesos de Odebrecht. Esa es la verdadera corrupción, compañeros. Claramente fue un pacto que lo denunció después cuando se pelearon Pepe Serrano y no han investigado absolutamente nada. Pero no solo aquello. Cuando se levanta la inmunidad es por un delito específico. No es que puedo decir, como fiscal, levanta la inmunidad por artículo 370, asociación ilícita, pero después como no pude probarlo, no, pero te acuso de acoso sexual. No puedes. Tiene que ser por el delito que se levantó la inmunidad. Bueno, lo sentenciaron por otro delito. Y con un código derogado, con el código anterior. Eso no puede existir en un Estado de Derecho. Pídenle a cualquier abogado honesto que revise eso. ¿Y para qué lo que sentenciaron por un delito anterior, un código anterior? Para ponerle 6 años. Porque el de asociación ilícita, que tampoco es culpable de eso, decía hasta 5 años y tenían que darle libertad condicional y no perdía la presidencia. Todo el plan era tan solo robarle la vicepresidencia de la República a Jorge Glass. Jorge Glass es un preso político y lo tiene que saber el mundo entero, lo tiene que saber Europa. Yo soy afortunado, compañeros, aquí estoy seguro, pero Fernando Alvarado, la persecución que le han hecho, helicóptero, lancha, moto, patrulleros, cuando iba a presentarse voluntariamente a dar su versión, le pusieron brazalete, ese rato llamaron a medianoche a una jueza nacional para presentarle cargos por contratos que ni siquiera ha firmado. Y contratos $12.000, $58.000. Fernando debe haber manejado unos $500 millones como secretario de Comunicación. Son las tonterías que tenemos que enfrentar. Y tanto y otro caso, aquí se nombró a Pablo Romero. Pregúntele a Pablo Romero. Aquí está el compañero de Izquierda Unida, Frank, está muy en contacto con el abogado de Pablo, Enrique Santiago. A él lo fue a ver Santiago Cuesta, el principal asesor de Moreno, para amenazarlo, decirle, mira, si incrimina a Correa, se acaba todo este lío. Pero si no lo incrimina, te vienen por lo menos 5 casos más. Y luego lo llamó el propio fiscal general de la Nación. Eso está grabado. Ya mismo vamos a lanzar al aire en las redes el respectivo testimonio de Enrique, el testimonio del abogado español.
Pero eso es lo que hemos tenido que enfrentar, compañeros. Por eso Pablo es impresionante, porque él dijo: yo no voy a mentir, yo no voy a prestar para esto, y peor para incriminar al presidente Correa, que no tiene nada que ver en este caso. Es imposible, compañeros, en 10 años, el que se lo diga un mentiroso. Miren todos los casos de corrupción que asaltaron en 15 meses de gobierno. El propio Consejo de la Judicatura, los 3 sueldos del presidente, quien es fiel en lo poco y fiel en lo mucho, no me digan con cuentos. Ah, no, es que como fui vicepresidente, sigo con la pensión de vicepresidente más el sueldo de presidente. Chuta, me retiré de coronel, vuelvo como general y gano el sueldo de coronel también. A mí páguenme 3 sueldos, porque 3 veces fui expresidente. Bueno, o sea, gané en el 2007 y en el 2009, entonces gané de nuevo, ya era expresidente, páguenme esa pensión vitalicia. Gané en el 2013, páguenme una segunda pensión vitalicia, ¿no? Y estuve hasta el 2017, páguenme 3 pensiones vitalicias. Eso es inmoral, eso es robar. Y este señor tiene 3 sueldos del Estado. Así trabajara gratis, tendría que haber vuelto por inútil, porque además el traidor es un inútil. Pues le decía, el que le diga, que mi gobierno no va a haber corrupción, que mayor corrupción que Odebrecht, no acusarla, es un mentiroso. El gobierno honesto no es el que no tiene casos de corrupción. ¿Acaso la corrupción empezó con nuestro gobierno? Por el contrario, con nuestro gobierno se acabó la corrupción descarada, institucionalizada, generalizada. ¿O no se acuerdan que hasta Pacifitel, Telefónica, el negocio más rentable del mundo en manos de estos sátrapas de los socialcristianos, perdía plata? ¿Ya se olvidaron de eso? ¿O se olvidaron lo que era el registro civil, asalto a todos los ecuatorianos? ¿O ya se olvidaron el viejo país cuando desde que entraban al aeropuerto, migración tenían que facturar, tenían para sacar maletas, para todo había que facturar, había que pagar? ¿Ya se olvidaron de todo eso? Eso ya no existe. Existe esta corrupción sofisticada que, como hablaba una compañera, se da sobre todo a través de los paraísos fiscales. ¿Quieren combatir la corrupción? Combatamos los paraísos fiscales, no seamos hipócritas, compañeros. Un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, el que no permite, tolera esa corrupción, y jamás la toleramos. El caso de Odebrecht, insisto, esto lo han manejado tan mal que quedó en impunidad Odebrecht. Yo tuve en 10 años cerca de 100 ministros. ¿Cuántos están involucrados en caso de corrupción? Menos de los dedos de esta mano. Y de ahí, Walter Solís, por si acaso, es una canallada lo que le están haciendo. Walter Solís no está con orden de prisión, el ministro que era de vivienda, etcétera, por el caso de Odebrecht. Eso hicieron creer al país. Le sacaron un caso que ya estaba archivado, en el que no tiene nada que ver, para mostrar trofeos, para mostrar que ellos son honestos, y Correa y su equipo era deshonesto. Pero Ramiro González, ya se olvidaron que Ramiro González fue candidato a vicepresidente de León Roldós. Resultó un pillo, entonces el pillo de León Roldós. Ya se olvidaron que fue 2 veces prefecto de Pichincha, elegido por el pueblo pichinchano. Ya se olvidaron que fue dirigente de Izquierda Democrática. Otra anécdota, en el 2006 yo vine acá a presentarme al PSOE. Y miren, nosotros somos izquierda, queremos entrar en contacto. Me pararon en seco. Vean. Nuestro representante allá es Ramiro González, representante de la Internacional Socialista, y solo él, a través de él, hablamos. Ese era Ramiro González. ¿Quién tiene en la frente la palabra corrupto? Hay que ser parapsicólogo. Esa es la gente que traicionó a la Revolución Ciudadana. Carlos Pareja, yo lo conocí en el 2005, cuando era ministro de Economía. Me lo recomendaron las organizaciones sociales. Como ministro de Economía era presidente de Petroecuador, porque era ejemplo de honestidad, de patriotismo, de nacionalismo, y lo nombramos gerente. Ahí lo conozco. ¿Quién se iba a imaginar? Yo creo que al inicio no era ladrón, pero que se le iba a dañar el corazón cuando hicimos tanta inversión. Pero nadie, ninguno de estos, ha sido altos cuadros de la Revolución Ciudadana. Pero hablaron de corrupción generalizada. La corrupción generalizada es la que hay ahora. La peor de las corrupciones, la traición a la patria, como el caso de Odebrecht, como el caso Chevron. Estos sinvergüenzas pactaron con los que destruyeron nuestra Amazonía. Y la peor de las corrupciones, utilizar el poder político no parece bien común, como le decía al inicio de esta intervención, que la única forma de legitimar ese poder, sino para defender intereses particulares, grupales, y se perdonan con ese poder político miles de millones de dólares, y después tienen que alzarnos la gasolina, despedir empleados públicos para financiar lo que ellos están llevándose para llenar sus bolsillos ilegítimamente, compañeros, inmoralmente. Esta nube de tragedia nunca debió pasar. Hace 15 meses, ¿qué me iba a imaginar que íbamos a estar en esta situación? Vean lo que decía Fialtes, este Judas, hace 15 meses.
que yo era el mejor presidente de la historia del Ecuador, el mejor gobierno de todo el planeta, que el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Está grabada. Entonces, claro que es un impostor profesional, un lobo disfrazado de oveja, de cordero, que estuvo infiltrado tantos años en nuestras filas. Revisen todo lo que se decía. Ahora, como no pudieron demostrar corrupción, somos represores, pero viene acá. Cuando viene a Europa y le pregunta a los migrantes, oye, pero usted fue 6 años vicepresidente. No, fue después, cuando yo me fui. Bueno, si fuera cierto el caso Balda, fue en el 2012 cuando era vicepresidente. Si fue cierto el caso Gabela, fue en el 2010 cuando él era vicepresidente. Si es cierto el 30S, delito de lesa humanidad, fue en el 2010 cuando él era vicepresidente. Pero así es de tonto, y así es de hipócrita, y así es de cómplice la prensa corrupta que no hace ver esas evidentes contradicciones, compañeros. Ya lo dijo Frank, la historia, y más temprano de lo que pensamos, sabrá dar el puesto que le corresponde a cada uno. Nunca he buscado un puesto en la historia, solo servir a mi pueblo, pero entiendo el puesto que tengo. Y la historia será despiadada con los traidores, anótenlo, la historia será despiadada con estos traidores. También es importante recalcar, ya se lo digo, no es un fenómeno nacional, local. Es una estrategia regional de la derecha que no pudo derrotarnos en las urnas. Con su falta de ética, con la falta de escrúpulos para el manejo del poder político. El poder político se maneja para el bien común, no para destrozar a los que odiamos. Con la complicidad de los medios de comunicación, que juzgan en los titulares, que no se juzguen en los tribunales. Y con la cooptación de la justicia. Hay que reconocer que los gringos son inteligentes y pacientes, calladitos 10 años, ¿no? Cooptando jueces, fiscales, dándoles vice 5 años, cursos, financiando escuelas judiciales en América Latina, seminarios, etc. Y de esa forma, la estrategia ahora para tratar de derrotarnos es la judicialización de la política. ¿Quién puede creer que es coincidencia que solo los líderes de izquierda son los corruptos, los delincuentes? Y ahí está Lula da Silva. Ahí está Dilma, o sea, después de Dilma le cerraron todos los cargos, pero ya había perdido la presidencia. Ahí está Cristina, la acusaron hasta de traición a la patria, un delito para caso de guerra. ¿Cómo se llama el tipo que la odia? Bonadio. ¿Ya? Ahí está Jorge Glass, el próximo Evo, ojalá me equivoque. Por eso tiene que seguir en el poder Evo. Para personas como nosotros, el lugar más seguro es seguir sirviendo del poder, porque si no, nos quieren aplastar. Pero un descuido de Evo, van por Evo. Y obviamente vienen tras de mí, compañeros. Es indigna, les repito, la hipocresía y la doble moral internacional. Por un momento piensa, si el caso Lula fuera un opositor venezolano, ¿qué estuviera diciendo el gobierno de España? El Parlamento Europeo, la derecha europea. Ya hubieran hasta pedido invasión de Venezuela. Por un instante piensen, si yo hacía la 10ª parte de lo que está haciendo Efialtes en Ecuador, que manipulando la democracia participativa, sin control constitucional, aprueba una consulta para nombrar a dedo 7 sumos sacerdotes del Consejo de Participación y tomarme toda la función del Estado. Ya estaría en la Corte Penal Internacional de La Haya. Y aquí ni siquiera están enterados, porque es contra Correa, es contra la izquierda. Hay demasiada hipocresía a nivel internacional. Tenemos que elevar nuestras voces. Y muchas gracias a esos compañeros auténticos que no se venden por un plato de lentejas y dicen lo que tienen que decir. Nos toca a nosotros defender la patria, compañeros. Esto se va a solucionar solamente cuando el pueblo recupere el poder. Tenemos el poder popular, tenemos las grandes mayorías. Si mañana fueran las elecciones los volvemos a arrasar, pero han cooptado todo el poder del Estado, el poder ejecutivo, legislativo, electoral, judicial. No nos permite la participación política. Nos robaron de la forma más descarada y descarnada Alianza País, el movimiento que yo fundé con Ricardo Patiño con tanto esfuerzo. Hay que tener, en vez de darme un bolsillo, ¿no?, para sentarse como secretario, como presidente de un movimiento que ellos no formaron. Lenín Moreno ni siquiera contribuyó con 20 centavos en su vida a Alianza País. Yo soy el presidente de Alianza País y nosotros estamos fuera de Alianza País. Quisimos inscribir el movimiento Revolución Ciudadana. Nos hace esperar, tontear el Consejo Nacional Electoral para hacernos perder tiempo. Y dice, no, ese es el lema de Alianza País, no puede.
Bueno, revolución alfarista. Y nuevamente 2 o 3 meses. No, porque Alfaro era liberal de derecha y ustedes de izquierda. Alfaro era progresista, pues para esa época la separación de la iglesia y el Estado era algo revolucionario. Y por último, vamos a manar el acuerdo nacional. Aquí están los directores que ya tienen inscrito el movimiento, las firmas, y en 70 días recogimos 500.000 de firmas. Nos resucitaron una directiva anterior para crear conflicto, hasta que se resuelve ese conflicto, 6 o 7 meses, y se pasaron las elecciones del 2019. No nos quieren dejar participar en las elecciones porque se mueren de miedo. A no perder la esperanza, a no desorganizarse. Vamos a participar en esas elecciones. Estamos hablando con algunos movimientos, con una alianza. Esperen. Y no desesperen. En 10 años avanzamos 20 años. Estos traidores, en 15 meses, nos han retrocedido 30 años, compañeros. En poco más de un año, destruyeron la fe pública, con la traición al programa de gobierno ordenado en las urnas. Ni una sola casa, ni un solo empleo. Con la traición a su propia patria. Recordemos los casos de Odebrecht y Chevron. Con la traición a la verdad. Con la traición a sus compañeros. Quiero decirle, ahí está Ricardo Patiño, que venía repitiendo, Lenín Moreno, que él quería ser presidente solo 2 años porque yo tenía que volver, porque la patria me necesitaba. Ahora dice que yo estaba connubilado de poder, que solo quería reelección y que él siempre se opuso a la reelección. Es un mentiroso profesional, un mentiroso ya patológico. Un falso total. En poco más de un año destruyeron la democracia, tomándose todas las instituciones del Estado. ¿Cómo Europa puede permitir eso? En el acuerdo comercial que tenemos con ustedes tenemos cláusulas democráticas. Por último, destituyeron la Corte Constitucional, que no la pueden destituir, ni la Asamblea la puede destituir. Y no sé si ustedes conozcan, declararon 7 sumos sacerdotes de un consejo transitorio puesto a dedo por el Ejecutivo, vacancia constitucional 2 meses, 60 días. En este momento Ecuador es un país sin corte constitucional y sin garantías constitucionales. Por decreto, no hay Estado de Derecho y en consecuencia no hay democracia. Y nadie dice nada. El momento en que recuperemos el poder, compañeros, no tendrán dónde esconderse estos traidores a la patria. Tendrán que pagar por todo lo que han hecho. Poco más de un año destruyeron la democracia, tomándose todas las instituciones del Estado, usando al pretexto una consulta inconstitucional, manipulando la democracia directa. Hoy somos el país de los transitorios, de los temporales, de los encargados, el país de la vacancia constitucional. Ecuador volvió a ser ejemplo de todo lo malo, como era antes de nuestro gobierno, que era reír de la región. ¿Se acuerdan? En 10 años 7 presidentes. Qué vergüenza. Y ahora estamos pasando la misma vergüenza, compañeros. En poco más de un año volvimos a los paquetazos innecesarios, no por situaciones económicas. El precio del petróleo estaba presupuestado a $42, tienen a 70, sino por la ineptitud, la politiquería, la codicia, la necesidad de financiamiento de los miles de millones que se perdonaron. Se calcula que son unos 6.000 millones en renuncia fiscal, en perdón de multas, atrasos por no pagar impuestos, en perdón de multas, atrasos a la cotización social y en supuestos beneficios a la inversión extranjera, que no es otra cosa que la plata de ellos mismos en paraísos fiscales. Entonces deciden no pagar impuestos y la traen, se que la traen, ¿no? Se calcula unos 6.000 millones. Nos retrocedieron, volvimos a los paquetazos, volvimos a la peor de las corrupciones, como les decía. Esto ténganlo claro, sobre todo los jóvenes. El uso del poder político para sus intereses, cuando la razón de ser de la autoridad pública es el bien común. En poco más de un año volvimos a ser el país, no de los méritos, sino de los nombres, abolengos y contactos. No de los derechos, sino de los favores y reparto. No de la igualdad de oportunidades, sino de los privilegios. Ustedes viven en Europa, saben lo que es la igualdad de oportunidades, saben lo que son los derechos. Eso es lo que queríamos en nuestra patria. Que vienen estos arribistas y descaradamente dicen: no confiamos en los concursos, necesitamos nombres. Eso dijo Trujillo. Y pregúntenle a cualquiera de ellos, Consejo Nacional Electoral, participación, Consejo de Legislatura, ¿cuándo participaron en un solo concurso? Jamás. No es para ellos. Ellos son los iluminados, los predestinados. Ellos tienen que llamar a la sociedad. Rebajarse a participar en un concurso, no, eso es para la chusma. Eso es lo que les molestaba. Que la patria nueva era la patria de los chusmas, de la grande mayoría, de los nadie, de los hijos de sus empleadas domésticas, de los hijos de sus trabajadores que nunca tuvieron derechos. En poco más de un año volvimos a la policía represora
de los socialcristianos que matan por la espalda a nuestros jóvenes. En 10 años nunca pasó algo así. Nosotros mandábamos a la policía sin armas letales, pero somos nosotros los represores. Volvimos a la prensa corrupta, dueña del Estado. La prensa, el poder mediático se ha apoderado del poder político, y el poder político es el que maneja el Estado. Eso no se puede llamar democracia. Volvimos a los políticos mediocres como Trujillo, a los artífices de la tragedia nacional como Nebot, a la prepotencia de las señoras de la burguesía como Juana Vallejo, las mismas caras y poderes de hace 30 años. Volvimos a un presidente satisfecho, creyéndose aceptado por la oligarquía criolla, encantado en las fiestas de la alta sociedad, en las portadas de la revista de moda, sin entender que esa burguesía lo único que lo hace es utilizarlo mientras destroza a su propio pueblo. Las grandes mayorías, los pescadores, los agricultores, los transportistas, pequeños comerciantes, obreros, amas de casa, nuestros migrantes, ya están suspendiendo consulados por ahorrar plata. Que deje de ganar uno de sus sueldos si quiere ahorrar plata. Las grandes mayorías volvieron a ser, como dice el Papa Francisco, los descartables de la sociedad. Volvieron a ser los nadie, aquellos que no merecen buena salud. Vuelve de nuevo la falta de medicina, el tener que pagar por una operación. Que no merecen educación, vuelven las colas en los colegios, vuelven las escuelas unidocentes. Que no merecen buenos servicios, que no merecen un trabajo digno, que no merecen becas, universidad. Es de lejos, compañeros, compañeras, la prueba más dura que hemos enfrentado como proceso político. Sin duda, el error más grande que he cometido, confiar en un traidor que nunca estuvo con nosotros. Un verdadero psicópata que ahora, después del daño ocasionado, dice que cuenta los días para alargarse. Así lo acaba de decir hace un par de días. Nosotros también contamos los días. Pero así nos quiere hacer creer, con desparpajo, que él es desprendido, sin ansias de poder. Y lo único que demuestra es que ya cumplió la misión a la que lo enviaron sus patrones. Mil disculpas a mi patria y a la patria grande. Perdimos Ecuador para las fuerzas regionales progresistas y asumo esa responsabilidad, queridas hermanas y hermanos. Lo que buscan con esta inmisericordia y persecución, y le agradezco la solidaridad. Sabré defender, no se preocupen. No se olviden de Jorge, de la gente que en verdad está siendo perseguida ya. Pero ¿qué es lo que quieren demostrar? Que cuidado se meten contra el sistema. Cómo se une todo, de extrema derecha hasta la extrema izquierda, contra nosotros, contra mí, porque somos sus verdaderos enemigos de clase. Porque en verdad quisimos cambiar un sistema perverso que nos mantuvo 200 años de su desarrollo, siendo la región más desigual del mundo, siendo Ecuador de los países más desiguales de la región más desigual del mundo. Y en 10 años duplicamos el tamaño de la economía. En 10 años fuimos los campeones regionales de la reducción de la pobreza. Pasamos de ser los 3 países más inequitativos de América del Sur a los 3 más desarrollados, menos inequitativos. Entonces nos podemos llamar equitativos. Como decía Javier, no son opiniones, son cosas objetivas. Ahí está el informe del Banco Mundial que nos subió de país de renta baja a renta media. Las Naciones Unidas, de país de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto, ni yo me lo creo. UNESCO, el sistema de educación que más avanza en el país, en la región. El BID, Banco Interamericano de Desarrollo, todos son correístas seguramente. La reforma energética más importante de la región y tal vez del mundo. La Conferencia Iberoamericana de Ministros de Justicia, la mejor reforma judicial de América Latina y tal vez del planeta entero. Éramos ejemplos para el mundo entero. Volvimos a ser ejemplos, pero de todo lo malo. Quieren hacer ese efecto de demostración. El que ose desafiar el sistema será aplastado. La burguesía, con la extrema izquierda, que no existe, es parte del sistema y lo único que busca es espacios de poder, que le den la salud, la educación, para meter a sus parientes, para tener clientelismo político. Nos puede perdonar esa burguesía, darle mejores colegios a los hijos de sus empleadas domésticas. Pero serán capaces de asesinarnos si buscamos darle los mismos colegios que a los hijos de esa burguesía. Y eso es lo que buscó la Revolución Ciudadana, verdadera justicia social. Por eso el odio que nos tienen. Si nos odian tanto, es que algo hicimos bien, compañeros. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante estos momentos tan difíciles, ante esta nube de tragedia, tanta destrucción en tan poco tiempo? Más unidos y convencidos que nunca
más organizados que nunca. Cualquier diferencia la discutiremos y resolveremos al día siguiente de la victoria popular, compatriotas. No nos engañemos. Por un momento lograron ganarnos la moral. Chuta, corrupción generalizada, y leíamos todos los días el periódico, y todavía vemos todos los días. Y será cierto, y muchos creyeron que ahora era culpable, y es comprensible. Y muchos también, es más eficiente que la tortura de los años 70, los asesinatos, porque eso unificaba a la gente, la ratificaba en sus convicciones. Pero cuando te dicen ladrón, caramba, yo sí soy honesto, estoy contra la corrupción. Nos quitaron la moral. Incluso empezamos a darle una razón que nunca tuvieron. Sí, ellos son los que vienen a sembrar transparencia. Mal manejo, sobreendeudamiento, crisis económica. Son ellos los que tienen las buenas recetas. Bueno, en 15 meses ya nos hemos dado cuenta de la verdad, compañeros. Que la honestidad, la transparencia, el patriotismo siempre ha estado del lado de la revolución ciudadana. El buen manejo económico para todas y para todos. Más unidos y comprometidos que nunca. La revolución, no nos engañemos, ha sido herida muy gravemente. Pero ¿saben qué? No ha sido herida de muerte. Ustedes son una prueba de aquello. Por supuesto, si se me desgarró el alma ver tanta traición, tanto oportunismo de mucha gente en quien confié, aprecié, le di oportunidades. Tantos y tantos nombres de traidores, vanidosos, que solo buscaban ser ellos, no esta revista, no este imprevisto de Correa, más un mono que viene a hacer acá. Estamos hablando de los Augusto Barrera, de los Miguel Carvajal, de la María Fernanda Espinosa, traidores que tendrán que pasar con nombre y apellido a la historia, compañeros. Pero gracias a Dios, también están ustedes, también está Jorge, Ricardo Patiño, Gaby Rivadeneira, Paola Pavón, Virgil Hernández, Doris, Marcela, Fernando, Vinicio y centenas de compañeros que han dado muestras de una coherencia heroica, porque ahora en Ecuador, para tener coherencia hay que ser heroico, lo pagamos muy caro. Siempre les dije que éramos como la sencilla arcilla, que con el fuego se endurece, no como el arrogante oro, plata, que con el calor se derrite. Nosotros somos como la tierra, la arcilla. Con ese calor nos endurecemos, con el fuego nos endurecemos. Ha sido un fuego voraz, el de la traición, del entreguismo, de la ineptitud, de la deshonestidad, pero nos hemos endurecido, sin que nos lograran robar la alegría, la esperanza, la ternura. No tengo ninguna duda que este gobierno pronto pasará al basurero de la historia. Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo y se les está acabando. Deberemos ir a una asamblea constituyente para rescatar todo lo que nos han robado, pero cuidado, en adecuadas condiciones, una organización política con observadores internacionales, sino como ellos controlan el Consejo Nacional Electoral de la forma descarada, ponen sus condiciones y después solo sus partidos, sus organizaciones sociales van a hacer lo que puedan presentar candidatos. Se llama una asamblea constituyente, que se lean 120 con la mayor votación nacional o se refleje la estructura de la Asamblea Nacional. Y los venceremos, compañeros, pero cuidado, no tienen una trampa más grave que la situación actual. Pero la solución para tanto descalabro, para recuperar lo perdido, es esa asamblea constituyente. A no perder la esperanza. Volverán los días de gloria, se los dije. Volverán los días de gloria. Volverán. Se los prometo. Resistiremos y venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva Europa! Y hasta la victoria siempre, compañeros.